tal? Esta semana, Julio, música melancólica, por favor. Hace 72 años, seguramente en un humilde barrio de la ciudad de Medellín, se vio en los cielos una estrella, se iluminó el mundo y se sintió una paz que nunca en la historia se había sentido. Así es, hace 72 años, un 4 de julio de 1952, nació el gran colombiano. Nació Álvaro Uribe Vélez. Y me reviso yo esta carnita y estos huesitos, llenos de defectos. 72 años después, Colombia se dio cuenta de que la estrella que se vio en ese momento era la del mismísimo Lucifer. El caso es que como regalo de cumpleaños para el Matarife y en un histórico desarrollo judicial, la justicia argentina dio un paso significativo al admitir la querella presentada contra Uribe por su presunta implicación en casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos. La querella fue formalmente admitida el pasado 1 de julio bajo el principio de jurisdicción universal. Acusa a Uribe Vélez de permitir, autorizar e incitar la perpetración de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante su mandato. Es que, mejor dicho, pillen esto. ¡Sí, vergüenza! ¡Asesino! ¡Un asesino! ¡Vergüenza debería estar! ¡En la cárcel tiene que estar! El Juzgado Segundo Criminal y Correccional de Buenos Aires, en el marco de la Jurisdicción Universal de Justicia, admitió la querella presentada por un grupo de víctimas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al reconocer que tienen el pleno derecho de actuar dentro del proceso, al confirmar que han sido afectadas por los hechos denunciados, que tienen que ver con falsos positivos. Esta es una decisión muy importante en la medida en que se nos reconoce el interés legítimo para actuar, para demandar la práctica de testimonios, de pruebas, entre otros, lo que representa sin duda pues un importante paso para el acceso a la justicia de las víctimas de este fenómeno macrocriminal, posibilidad que no han tenido ante la justicia nacional con respecto a la investigación de los máximos responsables, especialmente pues la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El comunicado de las víctimas hace énfasis en que los hechos denunciados se encuadran en las conductas señaladas por el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional para juzgar genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que para el caso Uribe se tipifican en delitos como asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas ilegalmente como bajas del ejército. Y entonces, ¿será que la justicia argentina va a condenar primero al expresidiario que la justicia colombiana? A ver, yo creo que sí. Desde Wally Opina estaremos muy pendientes de lo que suceda alrededor de este tema. De todas maneras, feliz cumpleaños, Alvarito Matarife. El presidente Gustavo Petro se mamó e interpuso una nueva demanda contra Andrés Lolito Pastrana y su hermano, el periodista Juan Carlos Pastrana, por presunto acoso judicial. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Recordemos que la disputa entre Petro y Pastrana no es nueva. Anteriormente el presidente Petro había denunciado a Pastrana por injuria y calumnia luego de que el Godo vinculara la política de la paz total con el narcotráfico. Realmente yo sí me imagino el resultado de este proceso y de la conciliación entre estos dos más o menos así: guerrillero, malparido, pedófilo, hijo de p***. En fin, memes que uno ve en redes sociales, ¿no? El gobierno nacional inauguró la Junta Popular de Internet para los colombianos que residen en el corregimiento de Domingos en el municipio de Carmen del Darién, en el Chocó. En el corregimiento de Domingos, en Carmen del Darién, Chocó, hoy inauguró una comunidad de conectividad, juntas populares de Internet. Serán 80 familias por primera vez conectadas. Llega la conectividad en Internet a un municipio de Antioquia, 1 del Cauca, 28 del Chocó y 2 de Nariño. Beneficiará con Internet banda ancha a 788.755 personas, con una inversión pública de 210.000 millones de pesos. Así le damos poder al pueblo. Así recibieron al mamerto ese en Domingos. Vamos de la Colombia humana. Lo veo. Ahí vamos. Bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, bien. Este gran piloto
de comunidades, de conectividad, una iniciativa suya. La verdad, estamos muy agradecidos por esa labor suya en la presidencia y esperemos que esos frutos se logren de la mano suya. Hombre, aquí con la corbata. Técnico. Soy interno de soporte aquí en este piloto de punta de internet, unidad de conectividad. Muchas gracias por este piloto que ha llegado, ha sido gran bendición. La comunidad de conectividad. Acá, con esta antena. Sí, esta es la antena, este es un radio receptor, el cual va a compartir el internet a la casa. Y este cable entonces va casa por casa. Como llegó aquí internet, llega aquí, comparte acá y el router automáticamente comparte acá. Bueno, bien por esta iniciativa que beneficiará a miles de personas en el Carmen del Darién. Estaba bastante cerquita a Panamá, ¿no, Presi? ¿Qué? ¿Cómo? El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, mintió otra vez. No privatizaría UNE. Gran debate en Medellín. Unos minutos más tarde. Quiero informarle a la ciudadanía de Medellín que en los próximos días presentaré ante el Consejo el proyecto de acuerdo para que se discuta la autorización a EPM de enajenar la participación que se tiene en Tigo UNE. Será una discusión ciudadana, transparente y desde la confianza. Garantizo hoy a la ciudad de Medellín que los recursos que se obtengan de esta venta serán destinados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestro objetivo siempre es cuidar a EPM y proteger el patrimonio público. Privatización y más privatización. ¿Será que el objetivo con esta posible venta es el de favorecer a algún grupo empresarial o a algún empresario? Yo solo pregunto, ¿no? Estoy preguntando. A esos uribistas sí que les gusta asesinar empresas del Estado, ¿no? Echamos memoria, ¿no? Recuerden como cuando Uribe liquidó Telecom. Un ejemplo ahí. Por favor, escuchemos al representante de la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Alejandro Toro. Nuevo Federico Gutiérrez le miente a la ciudad, le miente a los medellinenses. Había asegurado en un trino que no iba a privatizar a UNE, un trino que acaba de borrar porque justamente ahora habla de que le va a solicitar al Consejo de la ciudad la enajenación de las acciones de UNE. ¿Qué significa enajenación? Entregar vía venta, donación, lo que sea. Lo importante es que quiere entregar UNE. Le mintió de nuevo a los medellinenses. En los próximos días espero radicar un proyecto de acuerdo ante el Consejo de Medellín para que el Consejo de Medellín autorice a EPM para vender las acciones que se tienen en Tigo UNE. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué dice el sindicato ante esto que es absolutamente preocupante? Y mucho más preocupante cuando se hizo una capitalización de 300.000 millones con recursos de los medellinenses, de los impuestos, y se le prohibió a la anterior administración activar una cláusula que nos hubiera permitido recuperar hasta 2.8 billones de pesos. Definitivamente para el alcalde de Medellín, plata es plata. Pero plata es plata. Amigos, mi nombre es Fico Gutiérrez y plata es plata, me gonorrea. Pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Con una justicia politizada, cuyos ojos están abiertos para ver a quién le aplican la ley y cómo. Hoy queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia. Y estas ideas que le ha presentado este partido durante tantos años a Colombia se conviertan en una realidad. Una sola corte única que le permita unificación, claridad y predecibilidad al sistema, que anule el sentimiento de selectividad y de trampa que muchos colombianos denuncian. Cabal fue mucho más crítica con los actuales magistrados. Cuando las cortes actúan de forma desorganizada, de forma que la ciudadanía se siente golpeada, agredida,
la voluntad popular es la que tiene que prevalecer. Yo creo que aquí vamos a tener que terminar o en un referendo o en una asamblea constituyente. Paloma Valencia cree que la justicia en el país está en una situación crítica. Yo le jalo a cualquiera de esas figuras. Yo creo que este es un tema de que la ciudadanía nos ayude. Hay que buscar un plebiscito, un referendo, una constituyente, unas marchas ciudadanas. Claro, una constituyente para salvar a Uribe de la justicia y a decenas de uribistas investigados y condenados por corrupción, sí, pero una constituyente que garantice la financiación y ejecución de reformas sociales para millones de personas en diferentes partes del país, no, eso es así no. Mis mamertos hermosos y apapachables, en Colombia toma más fuerza la idea de realizar una constituyente, más aún con la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior, un nombramiento que evidentemente generó bastante ruido y controversia en la opinión pública. Como lo dije en ese entonces, cualquier idea de constituyente tiene que ser el fruto de un acuerdo nacional y ser tramitada por el Congreso. Iniciaremos diálogos con todos los sectores en busca de consensos que se puedan concretar para el próximo periodo presidencial. Le damos la bienvenida a Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, quien tendrá las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, articular el cumplimiento del acuerdo de paz firmado y además hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente. La designación de Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior demuestra que este gobierno, que el presidente Gustavo Petro, seguimos interesados en propiciar, en sacar adelante un gran acuerdo nacional a través del diálogo, de la concertación con distintas fuerzas políticas y sociales de nuestro país, que podría terminar o no en una asamblea nacional constituyente, porque esta decisión será resultado de ese proceso de diálogo con estas distintas fuerzas políticas y sociales de nuestro país, y no se haría en todo caso sino después del 2026, lo que descarta de tajo cualquier posibilidad de reelección del presidente Gustavo Petro en nuestro país, y por lo tanto se respetan los mecanismos que establece la Constitución de 1991. Además demuestra que pone en manos distintas a las fuerzas del pacto histórico la agenda política del país. Quiere decir que sigue avanzando, sigue siendo un gobierno de diálogo, un gobierno que es capaz de cogobernar con otras fuerzas políticas en nuestro país para sacar adelante las reformas sociales por las que votaron millones de colombianos, algunas que se hundieron como la reforma a la salud, pero otras que seguirán estando dentro de la agenda legislativa de nuestro país, la ley estatutaria de educación, la ley que reglamenta la jurisdicción agraria. Estamos hablando, por supuesto, también de la reforma a la ley de servicios públicos, de la reforma al Código Minero, de la reforma laboral en Colombia. Con todo esto, definitivamente se busca concertar las reformas al interior del Congreso y, por supuesto, entregarle estas reformas a la sociedad colombiana. Según el ministro Cristo, la idea es llevar a cabo un diálogo abierto y sin timideces sobre las reformas que requiere el país. En este punto también señaló que la constituyente se centraría en unos temas urgentes y que han estado bloqueados en el Congreso y en el país en general. Cristo también explicó que la primera tarea que le encargó el presidente fue la de iniciar desde la semana del 8 de julio los contactos políticos necesarios para llevar a cabo ese proceso. Sobre los temas de la eventual constituyente, el presidente Petro lanzó 9 puntos que según él deberían ser las bases del acuerdo nacional. El primero, Petro debe ser el presidente eterno hasta que Dios diga basta. De ahí puede seguir Sofía Petro, Antonella y el otro Nicolás, como es normal, ¿no? No, tú no. Mentiras. Entre los puntos se encuentran la reforma agraria, la reforma a la justicia y la reforma política. Asimismo aparecen las garantías para la educación, la salud y las pensiones. Según el Mamerto S, otro de los temas prioritarios son la definición de un nuevo ordenamiento territorial, el desarrollo económico y social de los territorios excluidos y la adaptación a la crisis climática, asuntos que Petro ha tocado desde la campaña presidencial, pero que actualmente están rezagados en medio de las disputas políticas. Para los uribistas que estén viendo este programa, rezagado se define como dejar atrás algo, retrasar o suspender. Con todo respeto a los uribistas, claro, ¿no? Pero mi igualito hermoso, ¿quiénes están en contra de este acuerdo nacional que el gobierno Petro viene planteando? Sí,
los mismos de siempre. Incluso el expresidente títere Iván Duque escribió: una Asamblea Nacional Constituyente tiene como objetivo perpetuar en el poder al actual gobierno y al pacto histórico. El tal acuerdo nacional es una fachada para provocar una ruptura institucional. De Duque no puede esperarse que entienda que es un acuerdo nacional. Mientras los indígenas exigían diálogo, él le mandaba los tanques y la fuerza. Mientras los jóvenes clamaban oportunidades, él se reunía solo con Maluma en el palacio. Y mientras el pueblo pidió consensos, él se encerró con los políticos. Ha estado desconectado siempre de los momentos del país y de la gente. Muy de acuerdo con Camilo Romero, la mezquindad política del expresidente Duque se hace patente en declaraciones como esa. Y pues para nadie es un secreto que su aporte a la construcción del diálogo y la concertación entre los colombianos es nula, como lo fue su desgobierno y su cerebro. En conclusión, el ministro Cristo ya tiene tarea y por supuesto es importante resaltar que en ninguno de los puntos se habla de reelección presidencial, entiéndanlo. Y créanme, si en algún momento llega a aparecer un articulito con ese objetivo, desde Igual Opina seremos los primeros en rechazarlo. Por ahora, siga informándose a través de Igual Opina, no caigan noticias falsas y que Dios les bendiga y que Dios me bendiga. Buenas noches. Soy Wally y esto es El Descontrol. Hola, hoy le haremos el descontrol al alcalde Carlos Fernando Galán. Sí, no me creen, Bogotá tiene alcalde. Resulta que Galán, quien no aparece ni se siente en la ciudad, pero aparece solo para embarrarla o para darle malas noticias a la gente, dio a conocer que le quiere subir el precio al pasaje de Transmilenio, el nefasto Transmilenio. Transmilenio, cuando nosotros llegamos, estaba la discusión sobre subir o no la tarifa del sistema de transporte público. La alcaldía anterior nos dejó un presupuesto para el 2024 que contemplaba un aumento a 3.150 pesos la tarifa de Transmilenio, es decir, 200 pesos más de lo que estaba. Y unificaba el SITP también a 3.150 pesos. Eso fue lo que nos dejaron como presupuestado y proyectados los ingresos que iba a tener la ciudad por cuenta del sistema de transporte. Nosotros nos pusimos en la tarea de revisar cómo podíamos aliviar en cierta forma la situación que tenía el sistema de transporte, que tiene una situación compleja, usted lo sabe, del Fondo de Estabilización Tarifaria, que el déficit para este año es de 3.07 billones de pesos. Entonces, no subir la tarifa sin afectar eventualmente de manera grave ese FET. En ese esfuerzo, nosotros nos pusimos en la tarea de decir, hay dos cosas fundamentales: reducir la evasión, porque la evasión afecta a la financiación del sistema de transporte público de manera grave, y hemos avanzado en eso. La evasión calculada más o menos a la semana pasada está alrededor del 14%, lo cual es una reducción comparado a lo que llegó a tener Bogotá en una evasión superior al 25% inclusive en algún momento. Entonces ahí hemos avanzado. Eso permite tener más ingresos, pero nos falta mucho, no debería haber evasión. Y lo segundo que estamos esperando es el presupuesto del 2024, también contemplaba que el gobierno nacional nos iba a entregar 825.000 millones de pesos para el Fondo de Estabilización Tarifaria, el gobierno nacional. Lo que hemos visto hasta ahora es que todo indica que no tienen cómo entregarnos eso. Entonces, lo que presupuestó la administración anterior que íbamos a recibir no se ha cumplido, porque el gobierno nacional no nos ha podido dar esa plata. Entonces, ahí hay un hueco de 825.000 millones de pesos que estamos viendo cómo resolver. Entonces, el compromiso es analizar, y tengo reuniones con el ministro de Hacienda pronto, con la ministra de Transporte, nueva ministra, para analizar esta situación y evaluar qué tenemos que hacer. ¿Cómo podemos garantizar que siga operando el sistema de transporte público, pero no afectar el bolsillo de los ciudadanos? Hola, entonces Galán le quiere subir al pasaje y la primera y única opción es culpar al gobierno Petro. Y qué sorpresa, ¿no? Petro, basta ya, hola. En fin, como a la CPS, todos los gobiernos locales en Bogotá le inyectan plata a Transmilenio para salvarlo. Pero, ¿qué creen? Esa inyección de dinero solo enriquece a operadores privados. En fin, como sucede con las CPS, todos los gobiernos locales en Bogotá le inyectan plata a Transmilenio dizque para salvarlo. Pero ¿qué creen? Esa inyección de dinero solo enriquece a operadores privados. Una joyita ese Galán, una joyita. Esto fue El Descontrol.
Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es: ¿qué le regalarías de cumpleaños a Álvaro Uribe? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Si quieres ver más videos de Igual Opinas, clic aquí. Y si quieres suscribirte a este canal o ser parte de la comunidad de Patreon, haz clic aquí.